Me maniataron, me quitaron mis teléfonos y me esposaron. Pues ya te amolaste y la única manera de que tú la libres, que yo incriminara a Víctor. Borra de su resolución como 120 pruebas, que vean que es verdad que fabrican carpetas, no es un secreto a voces. Yo te condeno a 35 años porque para mí eres culpable. Nunca me dijo cuál era mi conducta. Me fabricaron unas pruebas en la cámara Gesell, ilegales, y usted me pide que yo mienta para perjudicarlo, tampoco lo voy a hacer. Un magistrado está diciendo, oye, esta sentencia es incongruente. No me emplazaron, yo no me enteré. Y eso es lo que yo ahorita estoy peleando. Hasta me dijo, yo sé que tú no hiciste nada. Mucha gente que está en prisión, no por ser culpables, sino por no haber tenido el recurso suficiente para procurarse un buen abogado. ¿Sí? Se destruyen familias, ¿sí? Y el Estado tiene que voltear a ver. Yo solamente quiero que me dejen defenderme. Y por tal motivo se determina que Antonio de Jesús Ordóñez Cabrera es plenamente responsable. Bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde a partir de historias reales exploramos el sistema de justicia. El día de hoy tengo como invitado a Antonio Ordóñez, quien lleva 7 años fuera de prisión, pero no en libertad. Aunque ya demostró en un primer proceso que no tenía ninguna relación con los hechos por los cuales lo ingresaron a prisión, hoy, otra vez, después de muchos años en libertad, sigue con la incertidumbre y con el temor de poder ser ingresado nuevamente a prisión. Su asunto, desde el punto de vista jurídico, nos plantea un tema que debería preocuparnos mucho en caso de que alguien se vea involucrado en una situación similar. Pero esta historia tiene 2 partes, entonces te propondría, Antonio, Sí, bienvenido, muchas gracias. gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Te propondría empezar con la primera parte de tu historia, Sí, que nos lleves a ese momento del 2012, a qué te dedicabas, por qué te detienen y cómo inicia este proceso judicial. ok. En el año 2012 yo era policía federal, estaba yo destacamentado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, Me detienen por un asunto que ocurrió en Poza Rica, Veracruz, en el 2010, casi 2 años antes de mi detención, eh, afuera de un bar, un grupo de policías se llevó a 3 muchachos y esos muchachos pues lamentablemente ya no aparecieron. ¿Cómo llego yo a verme involucrado? Porque yo estuve en el lugar, era un bar. Yo estuve en el lugar y conozco a la persona a la que acusan de haber ordenado que se llevara a estas personas, de haber pedido a la policía que se los llevara. Pues eso es lo que principalmente me ató a mí a este proceso, porque cuando ocurrieron los hechos, fue en septiembre del 2010. Pues yo salí del bar, a esta persona me la topé adentro del bar, me la topé, la saludé adentro del bar, y cuando salimos del bar, porque en aquellos años salían todos a la misma hora, a las 3 de la mañana ya todos los bares ya no tenían permiso de seguir funcionando, entonces todas las personas abandonábamos el lugar, no es que yo haya salido con él, todos en general abandonaban el lugar. Se suscita eso de que yo veo que están golpeando a unas personas, los policías, y se las llevaron, se las llevaron. Tuve, pues no sé si la suerte o la mala suerte de tratar de intervenir para que no se los llevaran, porque en el expediente que te mostré, ahí te vas a encontrar con que las familiares de 2 de las víctimas señalan eso, que yo no los agredí y que yo pedí que los dejaran. Entonces, para mí fue una detención normal, arbitraria, pero pues, yo lo vi como una detención. Después de eso yo regresé a trabajar a México. Yo estaba destacamentado en México y había ido a Poza Rica precisamente por invitación de un amigo de Coatzintla. Coatzintla está pegado a Poza Rica. Había ido a verlo a él y con él fue con quien yo ingresé al bar, no con la persona a la que acusan. Después de esto yo me regreso a la Ciudad de México a trabajar normal, seguí trabajando igual, jamás me ausenté, jamás, vaya, pues yo no había hecho nada.
Incluso cuando me entero que este amigo al que acusan de haber ordenado que se llevaran a estas personas, lo habían detenido, yo sigo trabajando, normal. Jamás me fui de la ciudad. Yo jamás he huido a esta situación, jamás le he huido, porque yo sé que soy inocente. Yo tengo la certeza de que soy una persona inocente, que lamentablemente estuvo en el momento equivocado, a la hora equivocada, con la persona equivocada. Mi detención, bueno, antes de mi detención, cuando a este amigo lo detienen, él le pide a sus familiares que me busquen, porque él les dice, cuando fueron los hechos, Antonio estaba ahí. Toño estaba ahí y Toño vio que los policías se llevaron a esa gente. Búsquenlo como testigo. Y eso fue lo que ocurrió. Me pidieron que fuera como testigo y yo no tuve ningún problema. Y a veces yo pienso que si me hubiera negado a acudir como testigo, jamás se hubieran enterado de mí. Jamás hubiera tenido yo este problema. Pero pues las cosas pasaron así. Yo me presenté al juzgado de Poza Rica como testigo, pero ya cuando estaba yo en el juzgado, la familia de esta persona, de Víctor, me pidió que declarara que no había ocurrido nada. Me dijeron, mira, para ayudar a Víctor, tienes que decir que no pasó nada, que no hubo nada, que salieron y que todos se fueron y que no hubo detención, que no hubo nada. Y yo no estuve de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo, le dije que no, pues que yo no iba a declarar eso, porque pues yo vi lo que ocurrió, ¿no? Y pues como yo no quise declarar lo que ellos me pedían, pues se desistieron de mi declaración. Me dijeron pues que eso no les iba a ayudar. Y pues yo me regresé otra vez a México a trabajar. Seguí trabajando normal. Eh, en el 2012, en mayo del 2012, me hablan por teléfono. Yo estaba en el aeropuerto trabajando, estaba de turno, y me marca mi responsable de turno y me dice, Antonio, aquí está la PGR y compañeros de inteligencia, te andan buscando. Y todavía me acuerdo de sus palabras porque él me dijo, si crees conveniente, si lo crees prudente, déjame la patrulla en la terminal 1 y pues vete. Yo le dije, no, jefe, no, yo voy para allá. Yo dije, bueno, está en una investigación, ha de ser por el asunto de Víctor, y como yo no declaré, posiblemente pues quieran saber qué es lo que yo no declaré o por qué no declaré. Ellos iban con una orden de presentación. Esa orden de presentación no implica que te detengan. Nada más vas, te presentas. Pero cuando yo me subí a la patrulla, llegué yo con ellos, me presenté, me desarmé y me dijo mi jefe en aquel entonces, ¿sabes qué? Tienes que acompañarlos, ¿sí? No tuve objeción, ninguna objeción. Me subí a un vehículo particular, que son los que manejan los de investigación, y me llevaron a certificar. Cuando me llevan a certificar, yo les digo, oiga, ¿por qué me van a certificar si yo, pues voy como presentado, no voy como detenido? Con el médico, que no tuviera lesiones. Eso se hace nada más pues cuando llevas un detenido, para comprobar que en el transcurso hacia el Ministerio Público no lo lesionaste. Entonces me dijeron, no, esto es de rutina. Y yo les dije, no, espérate, pues también soy policía. Esto no es de rutina. Cuando yo quise bajarme de la unidad, les dije, no, ¿sabes qué? Yo ya no te pienso acompañar. Porque no estaba obligado a acompañarlos. Ya no me dejaron. Ya tenía yo uno por cada lado y me maniataron, me quitaron mis teléfonos y me esposaron. Así fue como me llevaron al asiedo, y ahí en el asiedo ahí cambiaron mi situación jurídica. Incluso cuando me entrevistó el Ministerio Público que estaba llevando ese asunto, él me pidió que yo acusara a Víctor. Él me dijo, ¿sabes qué? Pues ya te amolaste y la única manera de que tú la libres, hasta me dijo, yo sé que tú no hiciste nada. Nada más quiero que me digas dónde están los muchachos, que me digas que Víctor se los llevó, que Víctor ordenó, que Víctor los desapareció, que Víctor es el jefe de una banda. O sea, que yo incriminara a Víctor.
Y yo le dije, ¿sabes qué? Me pidieron que fuera a mentir para ayudarlo y no lo hice. Su familia me pidió que mintiera en el juzgado para ayudarlo y no lo hice. Y usted me pide que yo mienta para perjudicarlo, tampoco lo voy a hacer. Yo no hice nada. Sí, yo estoy seguro que no hice nada. Bueno, pues él me dijo, no, pues te vas a pasar unos años con Víctor también. Y me lo cumplió. Pues al final de cuentas me arraigaron. En el arraigo me fabricaron unas pruebas en la cámara Gesell, en el espejo. Pruebas ilegales, que ya después en el proceso pues se vinieron abajo. ¿Qué era que alguien te reconocía? Sí, que me reconocían como una persona que había participado, que había intervenido. Esas fueron ilegales, pero aparte de ilegales, esas declaraciones eran contradictorias con las que ya habían declarado las mismas testigos. Totalmente contradictorias. Eh, Esas declaraciones pues, no tuvieron un efecto legal en mi contra, pues porque fueron ilegales. Yo no conté con abogado cuando las tomaron en consideración, cuando las practicaron, perdón. Antonio, antes de seguir avanzando y de detenernos en esa parte que es importante, que es los elementos con los cuales a ti te acusan, para darle un poquito mayor de claridad a los hechos, podemos regresar a ese momento en donde dices, en el bar estaba yo en compañía de una persona y unos policías que se llevan a 3 jóvenes. Ellos, esos policías que se llevan a esos jóvenes, ¿también eran federales? No, No los municipales, conocías. no, eran municipales. ¿Cómo sabías que eran policías? Por las patrullas, iban en patrullas oficiales y uniformados, por eso. Y otra pregunta. ¿Tú estabas por cuestiones de trabajo o en tu No, de descanso? descanso. Nos habían dado descanso porque habíamos desfilado. Habíamos desfilado y nos habían dado 2 días de descanso. Pues yo me fui, ni siquiera soy de Poza Rica. Mi familia es de Tuxpan, Veracruz. Yo me fui para Tuxpan y aquí me pasó lo que mucha gente luego cuenta de que, y a lo mejor igual no viene al caso, pero sí me gustaría señalarlo. Cuando yo fui con mi amigo para Poza Rica, yo ya estaba dormido. Yo estaba en la casa acostado. Eran creo que las 9, 10 de la noche. Y, y me habló para invitarme. Y me insistió tanto, yo dije, órale pues. Y mi madre me dijo, no vayas, Antonio. ¿A dónde vas? Ya quédate, no vayas, quédate. Yo no hice caso. No hice caso y ya de estar acostado me desperté y nada más fui a que me metieran en ese problema. Por eso es que yo llego al bar, porque yo me quedé de ver con un amigo. Que no es Víctor. No, no es Víctor. No, mi amigo se llama Jorge. Y yo ya a Jorge ni siquiera lo mandé a traer para que declarara en mi favor, porque yo dije, no, me le van a hacer lo mismo que me hicieron a mí, Entonces, tú llegas al bar con Jorge con y Jorge. ahí se encuentran y saludan a Ah, Víctor, exactamente, que es al que sí conocías. exacto. ¿Él también era policía federal? ¿Quién? Jorge. No, Víctor. No, Víctor sí. Víctor sí. Sí, Víctor sí. Él era policía federal. Y lo que dices es, nos encontramos ahí, nos saludamos Sí. Estuve y con él, no sé, pues platicando, no sé, 5, 10, 15 minutos, no sé la verdad. Sí, y ¿por qué me vinculan a mí? ¿Por qué saben quién soy yo? Porque las personas, los muchachos a los que se llevaron y sus esposas estaban cerca. Se comprende que tomaron una foto y al fondo se ve Víctor con otros muchachos y ahí estaba yo también. Pero fue la foto nada más adentro del bar, adentro del bar. no hay cámaras en ese lugar. Pues sí, se supone que toda esa avenida tiene cámaras, pero cuando son este tipo de temas que involucran a, a la delincuencia que existe dentro de las corporaciones policiales, no la sueltan. No, difícilmente. El bar no creo que haya soltado los videos, si es que tenía. La avenida no creo que haya prestado esos videos, si es que también tenían las cámaras, porque pues Poza Rica es un lugar que en aquellos años estaba muy, muy, muy feo, sí, demasiado. No, no hay, no es más, mira, eh, cuando pasa esto, a mí no se me ocurrió, es más, ni a mí, ni a las familiares de las víctimas,
ver por lo menos el número de económico de las patrullas. Eran varias patrullas, eran como unas 4, yo creo. Nadie se preocupó por ver los números. ¿Sí? Cuando se llevaban a los muchachos, se me acercó la esposa de uno de ellos, al del que yo pedí que le dejaran de pegar. Se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Ayúdanos. Ellos no hicieron nada. Y yo le dije, pues es que yo no sé qué está pasando, pero si no hicieron nada, ve a la inspección de policía. Ahí te los van a entregar. Yo todavía pensando que se trataba de una detención. Sales del bar, ves patrullas, ves gente arriba de las patrullas, jamás piensas que es un... ¿Qué piensas? ¿Alguna riña, alguna falta administrativa? Por eso que los tienen arriba de la patrulla. Pero jamás se te ocurre a ti de que, ¿sabes qué? Pues se están llevando a esta gente secuestrada. ¿Ibas armado? No, 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 no. Yo estaba de descanso, de descanso. Incluso cuando pasa esto que le digo de que yo le digo a los policías, porque eso está en el expediente, yo le dije a los policías que dejaran de golpear a esa persona. Me preguntan que si yo venía con ellos. Le dije, no, yo no vengo con ellos. Sí, pero pues, ¿por qué le estás pegando? Y me dijeron, si no quieres problemas, mejor vete. Así, ¿Les dices que eres policía? no, no. Bueno, no me identifico como tal, pero a uno sí le dije, no a todos porque eran varias patrullas, pero hubo un momento en que sí le dije a una persona, y yo también soy policía, y yo sé que, pues, que estás actuando mal. Y ya fue todo. En ese momento nada más fue que les mencioné que era policía. Ni me preguntaron de dónde, ni nada, nada más, pues yo quiero pensar que ellos estaban actuando, no sé, pues rápido, ¿no? Porque también por ahí puede pasar el ejército, puede pasar la marina. Sí, nada más me dijeron que si no quería problemas, pues pues que me hiciera a un lado. Sí. Y te vas a tu... Sí, todavía me quedé ahí unos momentos me quedé ahí porque se los llevaron y yo me acerqué con Víctor y le pregunté a Víctor, pues, ¿qué está pasando? Y él me dijo, no es problema mío ni mucho menos tuyo. Ya se los llevó la policía. Y es cuando se acerca a una de las esposas de ellos y me pregunta, me dice, oye, ayúdanos, porque, pues, ¿por qué se los llevaron? Dije, no, pues si no hicieron nada, pues ve a la inspección de policía. Porque yo no sabía si se habían golpeado entre ellos, si alguna falta administrativa que hubieran cometido. O sea, yo no lo sabía. No los No, yo conocías. no los conocía. No los conocía. Y entonces regresemos al momento en el que ya estás en la Siedo y te enteras que estás detenido. Sí, pues en la Siedo, esta persona, el MP, César Mateo se llama, el MP. Él fue el que me pidió que declarara en contra de Víctor. Y pues no lo hice. Me mandaron al arraigo. En el arraigo, le digo, me fabricaron esas pruebas para poderme vincular al proceso, para poderme encerrar. Estuve más de 40 días arraigado. ¿Cuántos detenidos por este asunto? Nada más en su momento Víctor y yo. Nada más. No hay ni un policía, no hay nadie más. Nada más nosotros. Ninguno de los No, municipales que participaron fue detenido. no. No, porque no saben qué patrullas eran. Y cuando se pidieron los informes, pues la policía los encubrió. Dijo, no, no, pues allá no hay, esas patrullas no, patrullas, porque decían que era un Suru y una RAM. Entonces, cuando rindieron los informes, señalaron que no había ninguna patrulla Suru ni RAM en ese paralelo, en ese lugar, pues, de vigilancia. Pues ya no siguieron buscándole por ahí. Ya tenían aparte a Víctor encerrado, ¿sí? Que es al quien ponen como el autor intelectual, como quien ordenó que se los llevara. ¿Y qué elementos de prueba tienen para sostener eso? Las declaraciones de las testigos. Todas las testigos coinciden en dos cosas. Coinciden en que fue Víctor quien ordenó que se los llevaran y coinciden en que se los llevó la policía en vehículos de la policía. En eso coinciden las 4 testigos. Son las 3 esposas de los muchachos y una hermana de uno de elos. ¿Las 4 estaban ahí Sí, conviviendo sí, en el las bar? 4. Sí, era una familia, o sea, no eran gente mala. Eran gente que simplemente salió a divertirse. Sí, Y hacen el señalamiento directo contra Víctor sí, como la persona que da la sí, instrucción. exactamente.
contra la persona que dio la instrucción para que se lo llevaran. ¿De qué delito te acusa? A mí de privación de la libertad en su modalidad de secuestro. Háblanos de los elementos de prueba. Para vincularme a proceso, ocuparon las pruebas ilegales, las que le comenté que fueron obtenidas en la Cámara GESE. Únicamente esas. Pues ya ve que pues para que uno lo encierren, lo puedan vincular a proceso, se ocupan pruebas que acrediten pues que uno fue partícipe, probablemente partícipe, probable responsable, ¿no? No ocupan ninguna declaración más que las de la Cámara GESEL, ¿sí? Para encerrarme. En la sentencia, para sentenciarme, no ocupan las pruebas de la Cámara GESEL, ocupan las que ya existían antes de mi detención. Y son pruebas que lejos de perjudicarme me benefician. Son, por ejemplo, declaraciones A mí, la parte que me quieren adjudicar es que supuestamente yo agarré a los muchachos y los subí a la patrulla. Esa fue la intervención con la que me acusó el Ministerio Público. Bueno, es más miento, digo mal porque el MP nunca dijo, nada más, el MP nada más decía, él participó, pero jamás y nunca me dijo cuál era mi conducta. Me entero de esa conducta porque fue como me sentenciaron por eso. Por eso fue que me sentenciaron, porque supuestamente yo había agarrado a los muchachos y había subido a la patrulla. Pero cuando se leen las declaraciones, las mismas testigos señalan que yo no fui. La esposa de una de ellos dice, no, pues a mi esposo lo agarran dos personas vestidas de tal manera y con tales características. Cuando se les interroga, ella señala cómo iba vestido yo. Y mi vestimenta no coincide en lo absoluto con la que ella narra de los captores de su esposo. Aunado a eso, yo le pregunté que si yo había agredido a su esposo. ¿Por qué? Porque a su esposo, según como ella declara, se lo llevaron arrastrando a la patrulla. Entonces ella dijo que no, que yo no era ni una de las personas que habían subido a su esposo a la patrulla. O sea, ni una. La esposa de la víctima señaló eso. También la otra muchacha, también hubo otra que también dijo, cuando narra los hechos señala que, este, que intervienen policías y que incluso interviene Víctor para subir a su esposo a la patrulla. Pero yo no, ¿no? Y cuando le pregunté directamente, le preguntaron directamente quién subió a su esposo a la patrulla, si fueron policías. Antonio lo subió, Antonio no lo subió. Antonio lo agredió, Antonio no lo agredió. Esas dos esposas saben que yo no hice nada, ¿sí? Y a mí me condenaron como responsable de haber subido a sus maridos a la patrulla. La esposa o novia o familiar que te pide esa noche o esa madrugada que les ayudes porque los están subiendo a las patrullas, ¿ella qué declara? Ella declara eso. Ella es la última. Se llama Dulce Natalie Olivares. Se llama. Ella declara eso. Ella declara, tiene dos declaraciones referente a ese evento, a esa mecánica de quién subió a su esposo. En una dice que fueron puros policías, en otra dice que fueron policías junto con Víctor. En ninguna me señala a mí, ni por vestimenta, ni por nada. Y cuando se le preguntó en la audiencia que cuál fue mi intervención, dice, no, pues él estuvo ahí, él vio cómo se llevaron a los muchachos. Él le pidió a Víctor que dejaran a mi esposo y que lo soltaran. O sea, ella misma está diciendo que a pesar de que, aparte de que yo no intervine, yo pedí que los dejaran. Si no es un testigo que yo haya presentado. Es los mismos medios de prueba con los que me quieren perjudicar, son con los que uno se defiende, con los que está planteada mi defensa. Ahorita hablamos de eso, pero es que suena increíble que ante hechos tan graves como es llevarse a 3 personas, las pruebas o los elementos para incriminar a alguien sea señalamientos de personas nada más que dicen que tal o cual persona hizo esta parte y que vieron que otra persona hizo otra parte. Uno pensaría que ante la gravedad, y estamos hablando del 2012, no estamos hablando del siglo pasado. No, 2010 fue.
no, 2010 es la noche del evento. del evento, pero uno pensaría que hay más evidencia de tipo científica, elementos que resultan de una investigación de tipo científico. No, no los hay. Y por lo menos, mire, no es que esté mal que ocupen declaraciones porque hay de testigos. Es válido, pero siempre y cuando sean pruebas que en verdad acrediten que esa persona intervino y que no sean contradictorias con ningún otro medio de prueba. Eso es lo que exige la ley. Lamentablemente no es así. Sí, es que estoy pensando, creo que cualquier persona nos tendríamos que hacer esa pregunta. Si estuviéramos involucrados en una situación legal tan delicada, sí esperaríamos que no solamente haya dichos de las Sí, personas, sino exacto, que hubiera pruebas. más elementos. ¿Cómo es tu defensa? Pues mi defensa se basa en que estuve en el lugar. Yo jamás he negado que estuve en el lugar, jamás he negado que conozco a Víctor, jamás he negado que vi los hechos. Eso yo nunca lo he negado. Mi defensa es, yo estuve en el lugar, presencié los hechos, pero yo no intervine. Y es la verdad, yo no intervine en lo absoluto. Si intervine fue nada más para pedir que los dejaran. Y eso no lo digo yo, lo dicen también los testigos. ¿Sí? Esa es mi defensa. Sí, ¿Y qué dice? Hay una primer sentencia que es sí, la que te condena a 35 años, 35 años. a 35 años. Me condenaron a 35 años en primera instancia. ¿Qué ¿Sí? dice? No, mira, lo que dice es, enlista las pruebas el juez, las enlista todas las pruebas y únicamente dice, él es culpable porque realizó la conducta, empieza a dar un argumento, pero jamás me dice el juez cuál es la conducta que a decir de él yo desplegué, nunca me lo dijeron. Y está la sentencia, no me dicen qué conducta, incluso el Ministerio Público cuando presenta sus escritos de conclusiones, tampoco lo dice, tampoco dice Antonio desplegó esta conducta. Y el Ministerio Público es tan demostrable que no tiene pruebas en mi contra o que jamás tuvo pruebas en mi contra, porque las pruebas de la Cámara Gesell, las que dieron como ilegales, son las únicas que ocupa para pedir que me sentencien. No ocupa nada más, cuando ya sabía él que eran ilegales. Por eso cuando me absuelven, dicen, ¿sabes qué? Es que las conclusiones, para empezar, pues no cumplen con los requisitos Pero para... antes de esa absolución, porque entre la sentencia de primera instancia que te condena a 36 años y la absolución hay 6 años que estás en reclusión. Sí, Antes de eso, ¿qué dice el juez de tu relación con Víctor? ¿Cómo los relaciona? no, ¿Cómo los no. vincula? Nos habían puesto delincuencia organizada, que formábamos parte de una banda que se dedicaba de manera permanente a llevar a cabo secuestros en Poza Rica. Pero como en la apelación de Víctor, un tribunal determinó de que no existían los elementos para acreditar la delincuencia organizada, ya el juez ya no se pronuncia al respecto. Ya únicamente me dice, ¿sabes qué? Yo te condeno a 35 años porque para mí eres culpable, pues. O sea, para mí eres culpable, interveniste y tu grado de intervención fue medio, por eso me dio 35 años. ¿A Víctor? A Víctor le dieron como 37, 40 años. Algo así. ¿Por dar la orden? Sí, sí, porque a él lo ponen como autor intelectual, a Víctor, a él. ¿Y cómo vives esta primer sentencia? ¿Qué pasa? ¿A dónde te llevan? Eh, Cuando me sentencian, ya llevaba yo años en proceso, ya como 5 años en proceso. Fíjate que yo no me preocupé. En serio, cuando me sentenciaron, yo no me estresé, pues yo sabía que eso iba a pasar. Es un delito grave, hay familias pidiendo justicia, porque lo que esas familias piden también es justicia. Hay familias pidiendo justicia. Con toda la Así, razón. claro, con toda la razón, pues eran gente buena. O sea, no eran, ni aunque hubieran sido delincuentes, o sea, no tenían ellos por qué pasar por lo que están pasando. Sí, eso a mí me queda claro, me queda claro. Pero yo siempre estuve seguro de que mi libertad iba a llegar.
Incluso se les hacía raro en la cárcel donde yo estuve. Yo estuve en un penal federal, en Veracruz, en Villaldama, Veracruz. Ahí se les hacía raro, decían, oye, Antonio, te acaban de aventar 35 años y tú estás bien fresco. Le dije, no, pues yo sé que voy a salir. Yo sé que esa sentencia va a ser revocada. Sí, ¿Sentías que esa sentencia fue por la presión sí, claro, sí, pues, sí, de la familia y sí, era para sí, exactamente, tranquilizarlos? exacto. Sí, esa, Por- esa presión. Cuéntanos por qué en una prisión federal. Porque el delito fue delincuencia organizada y privación legal de libertad. La privación, pues, se tipifica en el estado, pero la delincuencia es a nivel federal. Por eso, por eso me Porque la llevaron. delincuencia organizada se las quitan después. Pero Exactamente, en ese momento, pues ya estábamos, todavía estaban. exacto, ya estábamos adentro. Y adentro yo coincidí con Víctor, adentro del penal. Ay, ahorita nos cuentas que hablas con él, pero ¿quién te defiende? ¿Cómo te defiendes? Ah, principalmente, bueno, tuve varios defensores, pero ¿Privados? sí, privados. En la última etapa tuve un defensor, Heraclio Escobar Bernal. Él fue mi defensor, él fue el que me ayudó a salir. Entre los dos, bueno, digo entre los dos porque yo también ahí le mandaba, pues cuando uno está encerrado lo que más tiene es tiempo para defenderse, ¿sí? Pero mi abogado en esa instancia fue el licenciado Heraclio, Privado. privado, privado, él fue, ¿sí? Él me dijo, ¿sabes qué, Antonio? Te van a sentenciar. ¿Sabes que te van a sentenciar? Sí, ok. Vamos a esperar a la apelación. Y ya en la apelación es a donde conseguimos la absolución. ¿Cómo es para un policía federal o ex policía que no tiene antecedentes penales estar en prisión? Pues yo estuve en un penal federal. Al principio fue difícil porque no lo ven a uno bien. No lo ven a uno bien porque pues en aquel entonces la Policía Federal era quien más metía personas a la cárcel. Entonces, sí fue difícil al principio. Uno tiene que defenderse, incluso hasta a veces hasta pelearse pues para que vean que no, que uno no se va a dejar, ¿no? Ya al pasar de los meses hicieron un módulo especial para puro servidor público y ya me llevaron a ese módulo. ¿Qué tipo de compañeros tenías? Ahí había militares, marinos, ministeriales, federales, municipales, todo aquel servidor público, o también incluso se decía que había en ese lugar testigos protegidos, porque como era un lugar muy tranquilo, o sea, era el módulo más tranquilo, había gente que no eran ni policía, no eran servidores públicos, pero ahí los tenían, porque ahí estaban seguros. Sí, ¿Esa prisión sigue en sí, funcionando? sí, es el Ceferezo 5 Oriente y todavía siguen funciones. Este no es de los que está bajo el esquema de contratos de prestación de servicio con algunos servicios No, privatizados. no, no sé la verdad, pero aún sigue funcionando. Ok. Y entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que te absuelvan? Una vez que me sentencian, pasaron 2 años, como año y medio más o menos, porque en la primera apelación me repusieron el procedimiento por una firma que faltaba, otra vez me sentencian y ya después de la última sentencia de primera instancia, como a los 3 meses, me absuelven. ¿Y cuál es esa conversación que tienes con Víctor cuando se encuentra? Cuando yo llego al penal, ya después que me mandan al módulo de distribuidores públicos, él busca la manera de llegar ahí, donde yo estaba. Pues primero me pidió perdón, me dice, ¿sabes qué? Perdóname por haberte involucrado en esto. Yo le dije, ¿sabes qué? Pues, ¿qué hago? No podía él deslindarme de ninguna responsabilidad porque él no me acusaba de nada. A pesar de eso, cuando lo mandé a declarar, a interrogar, él cambió su versión inicial
y dijo parte de la verdad. Dijo, no, O sea, pues ¿tú sí. lo ofreces como un testigo? Sí, yo lo pongo, yo le dije, ¿sabes qué, Víctor? Tú tienes que decir la verdad. Tú tienes que decir que sí ocurrieron los hechos. Sí, porque es la verdad. Yo no sé hasta qué punto eres culpable o no. Y es ahí donde él me confesó lo que ocurrió esa noche. Algo que yo hasta ese momento yo no sabía. ¿Nos puedes contar? Sí, sí, claro que les puedo contar. Porque me gustaría que, por ejemplo, las familias de los muchachos supieran, o sea, por qué es que ocurrió esto. Él cuenta que él va al baño y que en el baño de ese bar él se hace de palabras con un muchacho que se llama René. Se hace de palabras con él, se amenazan, se confrontan y es cuando Víctor le dice a los de seguridad, sabes que esa persona me acaba de amenazar. Supuestamente que era de un cártel y que no sabía con quién se metía. Y ese fue el detonante. Ese fue el detonante porque los meseros fueron los que le avisaron a la policía. Y si a la policía municipal en aquel entonces, que estaba controlada por un grupo ahí, les dices que hay una persona en el bar que anda diciendo que pertenece a otro grupo, pues no van a llegar a hacer lo correcto, ¿no? Pero de esto yo me enteré cuando yo ya estaba preso. Yo no supe en su momento. Porque pues, si yo sé que van a venir los malos, yo no me meto a pedir que los dejen, ¿no? Sería muy tonto de mi parte. Pedir, ¿sabes qué? A defender a una persona cuando sé que posiblemente sea alguien malo, ¿no? Fue lo que me dijo él, que de ahí se derivó todo. Y nada más tuvo problema con uno de De ellos, un de un conflicto. conflicto, de algo tan sencillo y de algo tan tonto, se derivó en una tragedia, en una desgracia. Para muchas familias, para 3 familias, incluyendo la mía. ¿Sí? Porque en verdad yo no tuve nada que ver. Y mi familia también ha sufrido. Sí, fue una tontería por lo que se suscitaron los hechos. Fue un problema que tuvo nada más Víctor con uno de los muchachos. Y terminó perjudicando pues a muchas familias. Sí, 3 familias de víctimas de privación de la libertad y una cuarta familia que es la mía. Porque yo injustamente he estado encerrado, estuve encerrado injustamente y a la fecha injustamente todavía sigo buscando justicia, buscando que todo eso termine. Y pues sí, obviamente lo más triste es eso, lo que le pasó a los muchachos, a los 3, que ya no aparecieron y que yo luego me pongo a pensar, los otros 2 muchachos que ni siquiera conocían a Víctor, que ni siquiera tuvieron ningún tipo de problema con él, ni siquiera cruzaron palabras. Uno se llama Luis Alberto Callejas y Roberto Carlos Martínez. Eran hasta familiares, creo, los muchachos. Pero ellos ni siquiera tuvieron nada que ver con Víctor. Nada, nada, no, o sea, no. Víctor nada más tuvo problemas, la discusión con uno de ellos. Víctimas colaterales. Exactamente. De una tontería. Porque lo más práctico es, sabes que yo me voy, me dices eso, pues me voy, me hago un lado, no sé. Yo creo que Víctor no pensaba jamás pensó que fuera a pasar esto. Yo creo que él no pensó lo que iba a implicar, o no sé, no sé la verdad, decirles a esas personas, a los meseros, hey, háblale a la policía, porque aquí hay una persona que me amenazó, que dice que es de tal cártel. Y eso es lo que activa Sí, la intervención de estas exactamente. personas que llegan. Porque ni siquiera llegó un grupo armado, o sea, no fue un grupo armado, fueron policías uniformados, en patrullas de la policía. ¿Con qué elementos en la apelación logra tu defensa, tu abogado que te absuelva? Ok, en primera señalamos que el Ministerio Público no formuló una acusación, o sea, en sus conclusiones, el Ministerio Público tenía que decir qué conducta, a su decir, yo desplegué. No dice nada, nada, únicamente. Es más, lo que hace es copia todo lo que fue el auto de sujeción a proceso y lo traspasa a sus conclusiones. Es todo lo que hace. Es una copia idéntica de lo que en su momento se vio en el término. Que en otras palabras es,
del día 1 de los primeros días lo que tienen, Exacto, lo llevan al 5 años después exacto. y, o sea, como si Sí, no se hubiera hecho una sí, investigación exacto. y No no se hubieran hizo surgido nuevos elementos y no se hubieran contradicho pruebas, testimonios. nada de eso. O sea, nada más hace eso el Ministerio Público. Por eso el tribunal colegiado dice, no, espérame, las conclusiones no reúnen el requisito que te pido por ley. Eso es en un punto. Y en otro punto, Que es no me demuestras la participación, por tanto la culpabilidad de Antonio. exacto, y en otro punto el magistrado hace un estudio de prueba por prueba, todas las declaraciones de las víctimas, y dice, aquí hay pruebas que acreditan, se dice, la hipótesis de inocencia, lo que yo venía diciendo. Estuve presente, pero no intervine. Fueron los policías, porque todo eso lo corroboran las mismas testigos, y es lo que toma de base el magistrado para absolverme. Él dice, ¿sabes qué? Yo no puedo condenar a una persona cuando no está demostrado plenamente que él tuvo una intervención. Lo único que demuestra el fiscal es lo que dice el mismo acusado, en este caso yo, que estuvo ahí presente. Y eso no es suficiente. El fiscal tiene que acreditar que tuvo una intervención. Incluso no nada más señalarla, decir aparte con qué pruebas se acredita esa intervención. ¿Sí? Lo que comentábamos hace rato, pruebas testimoniales, pruebas periciales, pruebas científicas, nada. No hay nada de eso. Videos, pues claramente no se No, ofrecieron. no se ofrecieron. Se pidieron, se pidieron, pero no, muy difícil que los hubieran soltado cuando estaba involucrada la policía. Y por eso es que me absuelve el tribunal. ¿Cuánto tiempo estuviste? 6 años, 4 meses, 23 días. ¿Qué hacías en prisión? Pues leer, como nunca leí ahí, libros. Me gustaba mucho leer las resoluciones. Yo mandaba a pedir a la Suprema Corte jurisprudencias y tesis de los temas que a mí me interesaban, ¿no? La delincuencia organizada y el secuestro. Y me ponía a leer, hubo un tiempo en que no había talleres, haces ejercicio, corres, haces mucho ejercicio. ¿Hay trabajo remunerado? Los primeros años no había. Ya los últimos 2 años hubo actividades a donde te pagaban, pero poquito, pues, pero era como terapia ocupacional, pero a su vez podías generar unos centavos para tu tienda, ¿sí? Pero así trabajo tal cual. Actualmente no sé la verdad, pero no había. ¿Y tú pensarías, o sea, las personas que nos están acompañando, nos podríamos imaginar que pues ahí termina este asunto? Ya te juzgó en segunda instancia un tribunal que revisó lo que hizo el juez de primera instancia, las razones que dieron para sentenciarte y la evidencia que se utilizó para culparte y que encontró que había deficiencias y que no se lograba acreditar tu participación en los hechos y uno pensaría que con eso Ya. ya se termina la historia. ¿Y qué pasa? ¿Cómo recuperas tu Pues no, vida? no se terminó la historia. Una de las familias de una de las víctimas eh, se inconforman con mi libertad y presentan un juicio de amparo. Eh, en el amparo el tribunal les da la concesión, se los concede, para que el tribunal que me absuelve valore las conclusiones. Le dice, ¿sabes qué? Sí, valóralas. Tienes que valorarlas. El tribunal vuelve a valorar todo otra vez, valora las conclusiones y las pruebas que ahí había y determina por segunda ocasión que debe de subsistir mi absolución. Porque es lo mismo. Por lo mismo, porque en verdad, quien lea mi expediente se va a dar cuenta de que ni siquiera debí yo de haber estado sujeto a proceso. Y nuevamente me absuelve. Ante esa absolución,
estas familias tenían el derecho de recurrir, de presentar el juicio de amparo. Sí, de inconformarse con Exactamente, la decisión exacto. que deja en libertad a los dos o nada más a No, ti. nada más a mí. Que deja en libertad a uno de los dos acusados y en reclusión como responsables de la desaparición de sus familiares. Exacto. Entonces, yo sabía que tenían 15 días para, para poder ellos presentar ese amparo. Yo estuve yendo al tribunal colegiado a preguntar si habían presentado ellos algún amparo. Y yo recuerdo que se vencía el término un viernes. Yo fui hasta el martes de la siguiente semana y le pregunté al secretario y me dijo, no, no presentaron nada, pero tenemos tu domicilio. Cualquier cosa, ahí te vamos a notificar. Ellos tenían mi domicilio, dónde localizarme. Y eso es muy importante por lo que le comentaba hace un momento. Entonces yo me regreso y dije, bueno, pues ya esto ya hasta aquí quedó, ya mi libertad. Yo trato de disfrutar a mi familia, de empezar a querer trabajar. Es difícil conseguir un trabajo cuando uno sale de prisión, en verdad es difícil. Eh, pero pasado, como un año pasó, después de que yo había salido de prisión, un año y medio, más o menos. Se atravesó pandemia, creo que estábamos en pandemia. Cuando, cuando me avisan que había una resolución que me condenaba a 20 años de prisión. Y yo no sabía cuál era, yo no sabía por qué, no. Dije, ¿cómo no? No. Yo recuerdo ese día, yo estaba trabajando cuando me avisaron y estaba cerca de la casa de mis suegros. Dicen que que llegué y me senté y que nada más estaba así y que todos me hablaban, pero que yo no hacía caso. ¿Por qué? Pues porque yo no, o sea, yo estaba ido, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. El regresar a prisión, mi familia, todo se me juntó. ¿Quién te avisa? La esposa de una de las víctimas. Y eso es muy importante porque la esposa de una de las víctimas que debería de decir, ¿sabes qué? Si él fue, Sí, cero contacto exactamente, contigo. cero contacto conmigo y sobre todo, bueno, cuando me sentenciaron en primera instancia, dice mi abogado que se la topó a esta persona fuera del juzgado porque fue por unas copias y dice que llorando le dijo, yo sé que Antonio es inocente, perdóname, yo sé que Antonio es inocente, pero esa muchacha nunca me ha acusado de nada. Entonces, en todas sus declaraciones, ella no me acusa a mí absolutamente de nada más que de haber estado presente, lo cual no es ningún delito. Entonces, ella, Y no lo has negado. no, yo no lo he negado. Ella lo contacta a mi mamá y a mi abogado y les dice, me acaban de notificar esto. Mi asunto ya había llegado a la corte y había regresado y yo ya había perdido toda oportunidad de defenderme. ¿Sí? ¿Por qué? Por una mala defensa. Tu oportunidad de defenderte de esta De, nueva de sentencia esta nueva que sentencia. dice reapréndanlo. Exactamente, reapréndanlo. Y aquí hay algo muy importante que creo que cobra mucha relevancia. El amparo que les conceden para ordenar mi reaprehensión, con todo respeto para el tribunal que lo revisó, es algo injusto, algo arbitrario, demasiado ilegal, sumamente ilegal, en verdad. Es raro que un tribunal colegiado cometa un atropello como el que se cometió en mi contra. Muy raro. ¿En qué se basa? En nada. El tribunal colegiado, el amparo, dice las víctimas, dicen, ¿sabes qué? A mí me causa, me daña, o estoy inconforme por la libertad de Antonio. ¿Por qué? Porque para liberarlo se valoraron de manera inexacta las pruebas. Ok, están en su derecho, es válido que ellos planteen ese concepto de violación ante el tribunal, pero en la sentencia que emite el tribunal no hay una sola parte, ni siquiera una cuartilla, a donde el magistrado presidente, que también fue el ponente, dijera, ¿sabes qué? Eh,
Sí, efectivamente, el tribunal que deja en libertad a Antonio ocupa la prueba 1, 2, 5, 9, 10, y sí, ya me di cuenta que fueron valoradas de manera incorrecta, porque se deben de valorar en ese sentido. No hay, no hay. Y es algo que es fundamental, que es necesario en toda sentencia, ¿sí? Ni siquiera ayer le comentaba ahí en la Suprema Corte, tuve la oportunidad de estar en la ponencia de la ministra Batres, les comentaba yo al maestro Netzalí, ¿sí creo que se llama así? Netzai. Netzalí, una persona que estuvo en la Defensoría Pública y que ahora colabora en la ponencia de la ministra. Le dije, es que ni siquiera ustedes como Suprema Corte de Justicia están libres o no se les permite que motiven bien su sentencia. Es un requisito fundamental. Pues en mi sentencia de amparo no. Incluso cuando me absuelve el tribunal, pues él hace un estudio de todas las pruebas. Y el tribunal colegiado, lo único que hace en su sentencia, copia unas pruebas y en una hoja y media determina que soy culpable. Nada más dice que se acredita la prueba circunstancial, lo cual es mentira. Es mentira y yo lo sostengo categóricamente que es mentira que en mi asunto se integre la prueba circunstancial, pero lo dice el magistrado pero no da ningún razonamiento acorde a lo que marca la Constitución de motivar su sentencia. Y le ordena al tribunal, bueno, pero antes quisiera mencionarte que no sé por qué razón borra de su resolución como 120 pruebas que sirvieron de base para mi absolución. 120 pruebas de las cuales como 70 ocupó el tribunal que me puso en libertad. El tribunal de amparo las borra, las quita, o sea, boom. Las ignora. Así, no las ignora, las borra. ¿A qué me refiero? De que son interrogatorios y está la pregunta 1, la 2, la 3, y de la 3 se brinca a la 14, 14, 15, 17, de la 17 se brinca a la 25, y así en todos los interrogatorios. Y casualmente, gran parte de esas preguntas, de esos cuestionamientos que se le hicieron a las testigos, fueron sustento de mi absolución. Cuando él le ordena al tribunal que me reprendan, el tribunal unitario, bueno, anteriormente eran unitarios, ahorita son colegiados de apelación, le hace caso, pero no me condena a 35, me condena a 20 años. Y hay una parte que le voy a compartir, a donde el propio magistrado que ya me había puesto en libertad 2 veces dice, a pesar de las incongruencias que se advierten en la sentencia de amparo, este tribunal debe de acatar lo que señala el órgano colegiado de amparo, porque no me dieron libertad de jurisdicción. Y por tal motivo se determina que Antonio de Jesús Ordóñez Cabrera es plenamente responsable. O sea, un magistrado está diciendo, oye, esta sentencia es incongruente. Pero no tengo de otra. No, es que él no puede, él no puede. A eso se refiere con no me dieron. Libertad de jurisdicción, ¿sí? Y casualmente yo me he preparado, yo he buscado, yo tengo 4 sentencias de amparo directo de delitos graves de ese mismo tribunal. Y en las 4 le dan libertad de jurisdicción al tribunal de apelación, en las 4. En la mía no. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no te defendiste de esa sentencia? Porque no me avisaron, porque no me emplazaron, yo no me enteré. Y eso es lo que yo ahorita estoy peleando. Actualmente, mi asunto, yo tuve que contratar los servicios de un especialista en amparo, que es el doctor José Eduardo Telles Espinosa.
él es especialista en amparo, y gracias a Dios y gracias al doctor y a su firma, es que estamos de pie y estamos buscando revertir esa sentencia. ¿Por qué yo no me enteré? Porque cuando presentan el amparo, el tribunal colegiado le pide al tribunal unitario que me notifiquen por medio del defensor de oficio. Eso es incorrecto, eso en ninguna parte de la ley de amparo está estipulado eso. Dice la ley de amparo que la primera notificación al tercero interesado, en este caso a mi persona, debe de ser personal. Personal, conmigo no fue así. El defensor de oficio, que no es actuario judicial, no tiene la fe pública que tiene un actuario judicial, recibe esa notificación y en un escrito le dice al tribunal que él ya me emplazó, que yo ya estoy notificado por su conducto. Cosa que aparte de ser ilegal, pues, pues va en contra de lo que dice la propia ley de amparo, porque eh, hay mecanismos, cuando a una persona no le encuentran, hay mecanismos y esos mecanismos culminan con los edictos. Agotar todas las instancias para que puedan localizar a una persona. Conmigo no fue así. Conmigo no hicieron nada de eso. Que esta parte es sumamente interesante y es a la que yo me refería al principio en la presentación, a la que le tenemos que prestar mucha atención, porque lo que nos estás contando es, me veo involucrado en un asunto, me sentencian, me condenan, me absuelven, alguien se inconforma, tú dices, con todo derecho de esa absolución y se emite una nueva decisión que ordena que te reaprendan. No, que me absuelvan, bueno, que me absuelvan otra vez. Hasta la segunda, me absuelven 2 veces. Ya en la segunda absolución es cuando ya pasa eso. Ok, pero el punto al que quería Okey. llegar es a que hay como un reinicio, porque Sí, alguien dice esto no es correcto, que se revise. Y lo que tendría que pasar jurídicamente es que te notifiquen y sí, te digan, oye, esta persona se inconformó, exacto. pues tú qué tienes que decir. Así Tú es. tendrías que tener la oportunidad de poder decir algo para que también sea tomado en cuenta. Y eso es lo que no pasó en tu No, no asunto, pasó. porque no te notifican a ti, a quien lo notifican es a tu anterior defensor, que sí No, fue tu al defensor de defensor. oficio. Cuando uno no nombra un defensor, le asignan un nuevo oficio. Y eso fue lo que ocurrió. Incluso, como le comentaba hace unos minutos, tenían mi domicilio. En el primer amparo que presentaron las víctimas, yo fijé un domicilio para que me notificaran en Veracruz. O sea, tengo el acuerdo del magistrado a donde él dice, las notificaciones tienen que ser en ese domicilio. Jamás me buscaron ahí. Nunca, nunca, nunca. O sea, tal parece que de lo que se trataba era que yo no me enterara. Que no tuvieras oportunidad de Exacto. defenderte. ¿Y qué estás combatiendo ahorita? ¿Cuál es Ah, tu? ahorita eh, estamos pidiendo que se valoren las violaciones procesales dentro del juicio de amparo. O sea, la falta de notificación. No tanto la falta de notificación, sino el derecho a una defensa. Pues Te- es que si no te notifican, no te sí, enteras, pues no te puedes sí, defender, ¿no? exactamente. Y el abogado que me asignaron hizo cosas que en verdad dejan mucho que desear de él, y es un defensor público. Por lo regular, los defensores públicos federales, o sea, sudan la camisa, ¿eh? Hay muchos que no, pero yo conozco muy buenos defensores públicos, a la par también unos que en verdad no tendrían que estar ahí. Eh, ¿Qué estamos pidiendo? Que me den oportunidad de defenderme, de contar con un abogado de mi elección y que se me garantice ese derecho a una defensa adecuada, porque yo no lo tuve, no lo tuve. Y, y el abogado que me asignó el Estado no combatió para nada vaya, no defendió mi absolución. Aparte hizo acciones y omisiones que dejan mucho que pensar.
de su actuar, como cuáles, el hecho de recibir una notificación, que él sabe que no puede, que él sabe que no es, que para ese tipo de notificaciones, la ley señala que son personales. Él tenía que decirle al tribunal, esta persona está libre, no está en reclusión, está libre, no tengo su domicilio, procede como marca la ley de amparo y busca tú emplazarlo. Le informa a él, el abogado le informa, recibe la notificación, le informa al tribunal que yo estoy notificado. Digo, el tribunal también no se preocupó por corroborar efectivamente que yo estuviera debidamente emplazado, ¿sí? Pero cuando yo pierdo el amparo ese que presenta, cuando salgo yo perjudicado en ese último amparo, él presenta un recurso de revisión ante la corte, pero lo presenta de manera extemporánea. Entonces la corte no estudia nada ni revisa nada. La corte, cuando ve que tu presentación fue extemporánea, lo desecha, lo desecha. Entonces, Sí, ¿por lo qué? primero que se revisa cuando llega un asunto a cualquier tribunal, lo primero, antes que si eres competente, es la oportunidad. Exactamente, la oportunidad. O sea, si no promoviste tu medio de defensa dentro del plazo que la ley establece, no lo van a revisar. Y es lo que pasó en este caso. ¿Y quién es el único perjudicado ahí? El justiciable. Y hay un amparo directo muy bueno que es el amparo directo en revisión 1183 del 18. Aquí la Suprema Corte ya pone el catálogo de las conductas que se deben de analizar para determinar si existió o no vulneración al derecho a una defensa adecuada. Y entre ellas está cuando un abogado deja de presentar algún recurso. Incluso la propia ley de la defensora pública, es el artículo 37 creo, señala eso, que es una causa de responsabilidad del servidor público el dejar de presentar en tiempo y forma recursos que legalmente procedan en favor del justiciable. Y la revisión de un amparo directo en materia penal es eso, es un recurso. Yo pedí números a la Corte y la Corte desecha un promedio de entre 8 y 15 revisiones de amparo directo en materia penal porque son presentadas de manera extemporánea. No tiene sentido, no tiene razón de ser, no tiene justificación, ni en defensores particulares, pero mucho menos en defensores públicos, ¿sí? En el juicio de amparo, yo tengo ahí una tesis de que en el juicio de amparo hace falta certificación a los defensores de amparo directo en materia penal. No cualquier defensor puede, no cualquier defensor está capacitado. Título y cédula no te hacen un especialista en amparo, ¿sí? Lamentablemente aún no es así y, y se cometen fallas que el único que las paga es el justiciable. Sí, en palabras más simples, ¿de qué te sirve tener un abogado si no te defiende? Exactamente. Yo supe de tu caso, Antonio, porque escuché un video tuyo en donde decías que tu abogado te daba dos opciones ante una injusticia. Estas opciones eran o te entregas o te fugas. El defensor de oficio. Cuando yo me entero de esto, yo voy a ver al defensor de oficio, al que me habían asignado. Y ya me dice él, ¿sabe qué, señor Antonio? Pues se hizo lo que se pudo, yo no sé por qué el tribunal tomó esa determinación, yo ya no hay nada más que se pueda hacer. Yo le aconsejo a usted o se entrega, hasta me dijo, son menos años, me dice, ya no son 35, nada más son 20, ya llevas, estuviste casi 7, pues ya nada más irás por 13 años, o te das a la fuga. Sí, fueron las dos opciones que al señor se le ocurrieron. Esas, o te entregas o te das a la fuga. ¿Qué le dices? No, pues no, o sea, no, yo siempre he tratado de ser hasta eso de no perder la cabeza, pero le dije, no, pues ya a ver qué hago, licenciado, a ver qué voy a hacer. No me molesté, o sea, sí me molesté por dentro, pero no, o sea, de insultarlo, decir, no, no.
Ahorita quién sabe, porque ya después de ver todo lo que él dejó de hacer y lo que hizo mal, pues ya el coraje aumenta, ¿no? En Porque ese momento no no sabía sabías. yo en ese momento. Yo en ese momento no sabía, ¿sí? Porque no había tenido acceso total al expediente. Yo en ese momento yo no sabía, ¿sí? Si no, tal vez mi reacción hubiera sido otra, ¿sí? Yo no sabía. Y, y no es así. Mire, yo sé que no cualquier persona tiene acceso económico a contratar un defensor particular, pero en verdad que yo lo que siempre les aconsejo, cuando vayas a combatir un amparo directo en materia penal, trata de ir con alguien que sepa, con un especialista, porque hay muchos abogados que no, que nada más roban a la gente, ¿sí? Y es una tristeza de que la gente más pobre, ¿verdad? La gente más pobre es la que está encerrada. Hay mucha gente que está en prisión no por ser culpables, sino por no haber tenido el recurso suficiente para procurarse un buen abogado, ¿sí? Estás preso por pobre. De manera indirecta, en nuestro país aún se castiga la pobreza, ¿sí? Y honestamente son los más pobres los que impulsaron esta reforma al Poder Judicial. Son ellos. En términos de tu defensa actual, tú dices que ninguna de las dos opciones que te ofreció este abogado, pelarte o entregarte, era opción. No, yo no pienso irme a ningún lado, porque soy inocente, en verdad. No pienso irme a ningún lado. Yo pienso enfrentar esto. Creo, yo confío en que ahorita mi asunto está en la ponencia de la ministra Ríos, Estela Ríos. Eh, Creo que es un asunto novedoso, no porque no existan otros, sino porque para que un asunto como el mío tenga que llegar hasta la corte, yo he pasado por muchas cosas, por ansiedades, por depresiones, por otra gente ya se hubiera ido. Yo llevo 7 años, como usted lo dijo al principio, tengo 7 años fuera de la cárcel, pero no en libertad. Y tengo 7 años que he tenido la oportunidad de irme, pero lo que yo busco es en verdad un precedente. Lo que yo busco es que la Corte, esta nueva integración, diga, a ver, permíteme, no puede ser posible que cuando haya fallas en un amparo directo en materia penal, que es la última luz que tiene un justiciable en materia penal, no, no estemos poniendo atención a quién lo defiende y cómo lo defiende, ¿sí? Porque la inadecuada defensa no nada más es en el juicio o en la apelación, en el amparo directo también, ¿sí? La Corte no tiene ningún pronunciamiento respecto a ese tema. Y yo tengo la fe en que la Corte tiene que pronunciar. ¿Sí? No porque sea mi asunto, es porque en verdad hay mucha gente que le pasó lo mismo que a mí, pero no tuvieron la oportunidad de defenderse. Yo estoy afuera, no sé qué tiempo voy a estar afuera, yo confío en Dios en que todo me va a salir bien, pero trato de aprovecharlo, trato de hacer algo útil, de decirle a los que pueden, que en este caso son los ministros, por favor, volteen a ver, no me volteen a ver a mí, volteen a ver a toda esa gente que está pagando penas de prisión exageradas, siendo inocentes por cuestiones propias de responsabilidad de los abogados. Sí, lo que tú dices es, cuando hay fallas en la defensa que no son atribuibles al justiciable, a la persona que está Sí, enfrentando el proceso, sino al abogado, ese costo no lo tendría que absorber claro, la persona que claro, está es involucrada. injusto, es injusto en verdad, pero como sigue pasando así, como no han puesto un freno a eso, ¿sí? Por eso, sí, sí, cuando una persona toma la decisión de contratar a un defensor particular y el defensor particular hace las cosas mal, ok, pues tú lo escogiste, ¿verdad? Ni así sería justo, pero ok, tú lo escogiste. Pero cuando es el defensor público Que tú no y escogiste. que constitucionalmente actúa en representación del Estado, el que falla, el que comete esos errores, no falla el defensor público, está fallando el Estado, ¿sí? Y hay mucha gente que está injustamente en la cárcel a consecuencia de malos defensores, ¿sí?
públicos en las entidades federativas e incluso a nivel federal. El mío es a nivel federal, ¿sí? Y no se me hace correcto. Y yo creo que, este, que es una oportunidad para que la Corte analice eso, analice, bueno, ¿qué va a pasar? Porque, por ejemplo, cuando una persona no es bien defendido en el juicio, pues tienes la apelación. Cuando ni en el juicio ni en la apelación cuentas con un buen abogado, bueno, tienes el juicio de amparo. Pero cuando es el juicio de amparo a donde no contaste con un buen abogado, ya no tienes nada actualmente. ¿Por qué? Porque si tú le dices a la corte, ahí va mi revisión, la corte no ve cuestiones de legalidad. Para que una revisión en la corte sea admitida, se ocupa en verdad un trabajo propiamente de un especialista, de alguien que sepa. Interpretaciones directas, cuestiones muy técnicas que solamente el que sabe puede, puede plasmar en ese recurso, porque si no la corte lo desecha. Sí, la corte no se va a poner a revisar las pruebas. Los asuntos que tienen oportunidad de que lleguen a la máxima instancia de justicia son aquellos que realmente plantean un asunto de derechos humanos Exactamente. constitucional esa- que es relevante para el sistema jurídico en su Exactamente. conjunto. Y aquí el planteamiento es ese: ¿qué pasa con el derecho humano a una defensa adecuada dentro del juicio de amparo directo en materia penal? Creo que ese es el tema principal que, que ojalá Dios quiera y la corte pueda resolverlo, porque pues tenemos derecho a ser bien defendidos. Si una persona va a pagar una pena de prisión, por lo menos debe de contar con una buena defensa, ¿sí? Porque una buena defensa reduce el riesgo de que un inocente esté en la cárcel. Y lo has dicho muy bien. Este asunto, que es el centro del debate sobre el cual van a tener que resolver las ministras y los ministros, trasciende tu caso. No porque tu caso no sea importante, sino porque es un asunto que puede servir a cualquier persona que se haya encontrado ante una indebida defensa por Exacto. causas que no le son atribuibles. Antonio, algo que quieras agregar, que quieras decir, que quede muy clarito. Pues a las personas que están pasando por lo que yo estoy pasando, a las personas que están presas injustamente, nunca dejen de luchar por su libertad en verdad. Sí, a veces hay ansiedad, a veces hay estrés. Yo fui diagnosticado con estrés postraumático, con ansiedad, con nivel de depresión, a veces que no te quieres ni parar, pero tienes la obligación de luchar. Yo conozco gente que ha luchado dentro de prisión, pero también fuera de prisión. Yo no voy a dejar de luchar. Es mi libertad, es mi familia. Y toda esa gente que está injustamente encerrada por malas defensas, yo quiero una oportunidad para mí, para ellos, y que sobre todo deje de ocurrir esto. O sea, si una persona va a pagar una pena de prisión, que se le respete su debido proceso. Que, le- que, que nuestros tribunales en verdad no juzguen nada más porque estuviste en el lugar. Tú conoces a esta persona. No, que no partan de una presunción de una presunción de culpabilidad, que partan de una presunción de inocencia, que vean que es verdad que fabrican carpetas, no es un secreto a voces. Es una realidad que hay gente que le fabrican su carpeta, ¿sí? Es una realidad que los defensores de oficio tienen mucho trabajo, muchísima carga de trabajo. No se especializan en determinada materia, ¿sí? Yo quiero que por lo menos esta parte le llegue a la gente que está presa injustamente para que digan: yo nunca debo dejar de luchar. Desde aquí adentro, desde mi trinchera, mandando escritos. Mira, yo conozco gente
en prisión que son culpables y no dejan de luchar. Gente culpable, ¿sí? No deja de defenderse. Cuanto más un inocente. Pero ¿sabes qué implica mucho? Que el culpable sabe que él lo hizo y no le afecta tanto en la cabeza. El inocente entra en depresión. El inocente muchas veces adentro de depresión, y me tocó verlo, bueno, saber, toma el camino de mejor, ¿sabes qué? Me voy de este lugar porque ya no puedo. ¿Sí? Es una impotencia muy grande. Y el Estado tiene que voltear a vernos. ¿Sí? Si somos culpables, vamos y pagamos. Yo solamente quiero que me dejen defenderme. Es lo mínimo que pido y es algo a lo que tengo derecho. La gente que está dentro de prisión injustamente, no nada más está pagando la pena de prisión él, está su mamá, su papá, su esposa. Se destruyen familias, ¿sí? Cuando la autoridad no hace lo correcto. Y eso es todo lo que yo quisiera agregar, que a esa gente que nunca dejen de luchar, que nunca dejen de luchar, que siempre tengan fe. Yo soy católico, eh, en lo que ellos tengan fe, pero que tengan fe y, y- y que si son inocentes, que sigan levantando la voz. Desde adentro de prisión, incluso desde afuera de prisión, ya hay muchos colectivos que, han visibilizado eso, ¿sí? La fabricación de carpetas, las malas defensas. Es todo y nuevamente muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, por la confianza en este espacio, por abrir tu historia y por darle la oportunidad también a personas que se puedan ver reflejadas en tu situación de encontrar una posibilidad de defensa en el caso de que se hayan visto como tú en una situación similar. Espero que tu caso se sentencie pronto, que se haga justicia, que se resuelva apegado a lo que obra en el expediente, a lo que se pudo demostrar y acorde a lo que dice la ley. Espero que se haga justicia pronto. Yo también. Gracias, lo mejor para ti. Vamos a estar muy pendientes de la sentencia que se emita. Es un asunto jurídico muy importante que puede significar una posibilidad de defensa real para muchas personas y un nivel de exigencia también para las personas que se dedican a defender derechos fundamentales como es la libertad. Y como bien decías, no solamente es la libertad, también es la vida de las personas y de sus familias. Han pasado hasta este momento 13 años desde que detuvieron a Antonio y comenzó a vivir esta experiencia que le ha implicado defenderse de señalamientos por haber estado en un bar. El expediente que él ha hecho público y del cual puede hablar de manera frontal ante las cámaras, lo que señala es que la construcción de su responsabilidad es únicamente a partir de señalamientos de personas que lo ubican en el lugar, cosa que él no narra. Ojalá que no tengan que pasar otros 5, 10, 3 más años para que este asunto se falle y quede como cosa juzgada. Y a quienes me imagino que siguen extrañando a sus familiares, a las familias de esos jóvenes que desaparecieron esa noche en ese bar, ojalá también se les haga justicia y encuentren pronto satisfecho su derecho a la verdad y a saber qué pasó con sus familiares. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por ayudarnos a compartir estos episodios. Esa es la manera de apoyar este canal y de permitirnos que sigamos contando este tipo de historias. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.